Se les pasa por al lado, digamos, que dentro de sus filas tienen gente asesina que mató gente, torsionó gente, tiraban bombas. Yo gritaba, pero no maté a nadie. Yo no secuestré a nadie, yo no le robé a nadie, yo no tiraba bombas. Es desagradable, pero hay que decirlo. C5N amarillo, llamado también La Nación Más, o TN, digamos, esos mecanismos de propaganda que utiliza Juntos por el Cambio para ensuciar, calumniar, injuriar, mentir abiertamente. Entonces algunas cosas deforman las formas de las presentaciones, editan videos, para mostrar contradicciones que no existen. La casta son, digamos, los periodistas ensobrados que estoy gastando demasiado. Bueno, a veces se río, soy humano. No se nota, pero sí soy humano. No, Milei ahora transó, habló con Gerardo Martínez y con Luis Barrio Nuevo. Sí, obvio, en función de lo que pasa el 22 de octubre, día de mi cumpleaños además. Espero poder tener un doble festejo. Al margen de eso, la realidad es que hoy el problema radica que la solución está en manos del mismo problema. Es decir, aquellos que tienen que aplicar las soluciones para que Argentina pueda volver a la senda de crecimiento y volver a ser una potencia mundial, los que tienen que hacer esas reformas tienen los incentivos hacia otro lugar totalmente distinto. Es decir, porque en esa reforma que es necesaria hacer, uno de los principales perdedores de ese modelo tiene que ser justamente la política. La política, que es a los únicos que le fue bien en los últimos 40 años, mientras que a todos nosotros, los honestos, la gente de bien, nos fue peor. Y básicamente nosotros en La Libertad Avanza como expresión justamente venimos a plantear esto. Venimos a patear el tablero, venimos a romper con el statu quo, venimos a decirles que es falsa la grieta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Porque al momento de votar en contra de todos ustedes, de los honestos, de meterle la mano en el bolsillo, ahí no tienen diferencia, ahí están siempre de acuerdo. ¿No me creen? Miren las votaciones. O sea, o tomen las leyes más aberrantes en términos de expropiación. Y hago una pregunta. Hace poco, salió a la luz que perdimos el juicio con YPF. ¿Y quién le dio el apoyo al Frente de Todos? 34 diputados radicales, que son parte de Juntos por el Cambio. Es decir, que al momento de avanzar sobre la propiedad, no difiere. De hecho, los propios de Juntos por el Cambio son los responsables de la ley de alquileres, son los responsables de la ley de góndolas, son los responsables de haberle avalado a este gobierno de delincuentes el déficit fiscal y avalarle el programa con el Fondo Monetario Internacional que implicaba un ajuste, ¿sí?, sobre el sector privado, donde además sobrereaccionaba el ajuste en el sector privado para que siguiera la fiesta del sector público. Pero claro, necesitaban la plata para hacer campaña. Necesitaban la plata para tratar de intentar comprar voluntades. Afortunadamente no les fue bien a ninguno de los dos. Y afortunadamente, si el 22 de octubre las cosas resultan favorables para las ideas de la libertad, nos vamos a encontrar con un nuevo escenario político, donde lo más probable es que estas dos fuerzas, que han sido tan nefastas para la historia del país, obviamente que el peso del kirchnerismo es mucho más sostenido, sean fragmentadas y nos encontremos frente a un nuevo equilibrio político, donde probablemente tengamos la suerte, por primera vez en la Argentina, de tener un reordenamiento político en términos ideológicos, de modo tal que la gente sepa lo que vota, no que vota una bolsa de gatos, que un grupo va para un lado, un grupo va para el otro, quede inmovilizado el gobierno y mientras que los políticos siguen haciendo la fiesta, a la gente le va cada vez peor. En ese contexto, nosotros hemos presentado un programa de largo plazo que obviamente, desde los aparatos de comunicación partidario, es decir, ya sea el C5N, de los kirchneristas, o el C5N amarillo, llamado también La Nación Más, o TN,
digamos, esos mecanismos de propaganda que utiliza Juntos por el Cambio para ensuciar, calumniar, injuriar, mentir abiertamente. Entonces algunas cosas deforman las formas de las presentaciones, editan videos, digo, para mostrar contradicciones que no existen. Entonces, básicamente, nosotros en este programa lo que se va a aplicar, obviamente, tiene que ver con las reformas de primera generación, porque si estoy planteando 35 años y básicamente mi vida política no va a tener más que 8 años, por lo tanto, aviso, lo digo así porque una vez que termine me voy a retirar. A diferencia de otros, yo no quiero seguir viviendo la política. Quiero hacer todos los ajustes que haya que hacer, quiero poner la economía en caja, quiero poner el país en caja y que a partir de ahí siga continuando esta senda, pero habiendo sentado las bases de una agenda liberal para que volvamos a ser un país próspero. En ese sentido, de hecho, nuestra agenda muestra que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Para aquellos que están tan preocupados por la distribución del ingreso, el decil más bajo está 11 veces mejor que el que está en el país reprimido. Además, como la distribución del ingreso lleva un formato de un H cuadrado, de una log normal o distribución Pareto, el individuo que está en el caso de pobre en el país libre está mejor que en el 90% de las personas en el país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, y la gente vive un 25% más. Es decir, que el modelo de la libertad funciona, y funciona muy bien. Ahora bien, la implementación de estas reformas, nosotros las hemos categorizado en reformas de primera, segunda y tercera generación. En ese contexto, además, dentro de cada conjunto de reformas es muy importante la secuencialidad. Es decir, errar en la secuencia podría causar un desastre también. Yo me voy a concentrar en las reformas de primera generación, que son las que vamos a tener que enfrentar en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Y en ese contexto, nosotros cuando hablamos de las reformas de primera generación, les diría que hay 4 pilares. Por un lado, una reforma del Estado, una modernización del mercado laboral, una apertura de la economía y una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. Respecto a lo que tiene que ver con la reforma del Estado, nosotros lo llamamos el plan motosierra. Aquellos que no proponen nada, digamos, ahora dicen que no es una motosierra, es un destornillador. Y ahora les voy a explicar entonces por qué nosotros hablamos de motosierra y los mentirosos que propusieron tener un plan para diciembre del año pasado todavía no tienen plan. Y lo único que piensan tocar en ese ajuste es al sector privado, por eso no lo pueden manifestar. En ese sentido, nosotros arrancamos con un cambio, con una modificación de la ley de ministerios. Vamos a ir a 8 ministerios. Vamos a tener Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Es decir, vamos a volver a 8 ministerios. Además hay una anécdota muy divertida que está en varios libros de Juan Carlos de Pablo, que dice el problema que enfrenta el presidente cuando tiene que estar con sus ministros, ¿no? Porque básicamente tienes, en el caso que cuando había 8, en el libro contaba, o sea, justo el número que nosotros queremos volver ahí, dice, tiene 7 gastadores y uno que la quiere cuidar. Entonces eso plantea continuamente un conflicto donde siempre le están tirando 7 de un lado y hay otro que dice no, no se puede, no se puede, no se puede. Y bueno, llega un momento que esa situación genera un desgaste y adivinen quién pierde. Bueno, eso es la característica de Argentina. De hecho, Argentina
desde el inicio del siglo XX ha tenido 22 crisis, 20 tienen origen fiscal en la metodología Cerro Meroni, y no solo eso, sino que además de esas 20 crisis, algunas tienen déficit fiscal alto y otras extravagantemente alto. De hecho, hoy el nivel de déficit fiscal que tenemos, considerando el operativo del gobierno, ¿no? O sea, el financiero y además el cuasi fiscal, estamos en niveles similares al que teníamos en el Rodrigazo, para tener un orden de magnitud de los problemas que tenemos, al margen de que tenemos un desequilibrio monetario que es el doble que el que teníamos en el Rodrigazo, una relación de pasivos remunerados en el Banco Central en términos de base monetaria equivalente a lo que teníamos en el primer trimestre del año 89, y además tenemos indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Es decir, está todo dado para que tengamos la peor crisis de la historia argentina. Esto no es para improvisados, esto no es para zarazazara, esto es para medidas concretas. Entonces, aquellos, digo, que lo único que se dedican es a ensuciar propuestas, bueno, por lo menos hagan otras propuestas mejores. Pero no las tienen, o sea, solamente tienen críticas. Y además críticas intelectualmente deshonestas, mintiendo abiertamente sobre algunos parámetros. Dicho esto, en lo que tiene que ver con la reforma del Estado y la reducción del gasto público, básicamente lo que nosotros proponemos es que el ajuste esta vez lo pague la política, y eso significa ir a tocar las partidas de donde roba la política. Ejemplo, una de las cosas que nosotros vamos a impulsar es un régimen de iniciativa privada a la chilena, con way-outs a las peruanas e incentivos a la suiza, de modo tal que el dinero deje de pasar por las porosas manos de los políticos. Evidentemente que cuando hago esta propuesta, los señores de la Cámara Argentina de la Corrupción, ¿sí?, que además ensobran periodistas para criticar la propuesta, mintiendo sobre nuestra propuesta, bueno, obviamente estarán enojados. La casta no son solamente los políticos ladrones, la casta también son empresarios prebendarios, la casta también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, la casta son, digamos, los periodistas ensobrados, y la casta también son, por ejemplo, los profesionales que trabajan para los políticos vendiendo la idea del Estado presente, porque de ahí muerde. Llámese o los econochantas, o ya sea o los juristas, o por ejemplo las encuestadoras. ¿Sí? Entonces, digamos, yo me acuerdo del día de la elección, cuando recibí, digamos, un boca de urna de una encuestadora muy ligada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer tramo del boca de urna nos daba las 17 y cayendo hacia la tarde, porque mis votantes eran muy eufóricos y votaban a la mañana. Bueno, no les fue muy bien. Bueno, en esa realidad les fue bastante mal a todos. Pero sacando, digamos, entonces, fíjense que ahí tienen un claro problema entre los políticos ladrones y los empresarios prebendarios de la construcción. Otra partida que nosotros también queremos eliminar son las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales es un tiro de una vez para siempre. Ahora, las transferencias discrecionales no aparecen en el presupuesto. Es decir, ese es el gran truco. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando plantea un presupuesto? Lo que hace es subestimar la inflación. Entonces después, como ustedes ejecutan sobre el presupuesto nominal, le aparecen un montón de recursos extras. Y eso discrecionalmente lo asigna el Poder Ejecutivo desde la jefatura de gabinete. Ni se te ocurra entregarles un mango. O sea, volviendo al tema de los ministros, o sea, en el caso mío, el que es mano rota, le vamos a cortar el brazo directamente. Acá, digamos, viene el momento de austeridad. Es decir, a diferencia que antes había 7 gastadores y uno que cuidaba,
ahora el jefe es el que cuida. Así que no hay lugar para gente que esté gastando demasiado. El despilfarro. Bueno, a veces se ha digamos, soy humano. No se nota, pero sí soy humano. Entonces, y ahí ustedes tienen 5 puntos del PBI. O sea, pero nada, requiere la voluntad política de pisar el gasto. Requiere la voluntad política de decirle a las provincias que no las van a recibir y que van a tener que poner en caja sus cuentas. Por otra parte, otra cosa que nosotros queremos señalar, y después Eduardo va a profundizar en estos elementos, nosotros consideramos que hay que terminar con los subsidios económicos. Básicamente lo que y esto, tomen nota porque esto sí es muy importante para la gente que hace negocios. Nosotros lo que estamos proponiendo es recalibrar la ecuación económica financiera de los contratos y dar la certeza de que el retorno, medido en el flujo, o sea, si ustedes quieren la tasa interna de retorno, del flujo de fondos de la firma, digo, acorde a la metodología de Amodran, nunca va a estar por debajo del WACC. Es decir, o estará por encima o igual al WACC. Esto quiere decir que se va a respetar la base de capital. Acá al que hundió se le respeta el contrato. Acá se respetan los derechos de propiedad. Se terminó con la joda que los políticos avancen sistemáticamente sobre el derecho de propiedad. Vamos además a rediseñar los contratos para poner las cláusulas en las cuales cuando hay que litigar, se litigue acá adentro para que además sea muchísimo más rápido y no haya pérdidas por el paso del tiempo. Es decir, se respeta el derecho de propiedad. Los contratos se cumplen. Se terminó la Argentina que viola contratos y que vive todo el tiempo dejando de lado o creyendo que es opcional del derecho de propiedad. No, el derecho de propiedad se cumple y las deudas también. Y va a haber que hacer ajustes, sí va a haber ajustes, pero no va a pagar la política. De hecho, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, ustedes aquí todos saben lo que es un flujo de fondos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Digo, para aquellos que manejan un flujo de fondos saben que eso implica un montón de fondos. Eso además permite que al recalibrar la ecuación económica financiera del contrato, el precio implícito al que yo necesito ir es más bajo. Y si además avanzamos en programas para permitir un financiamiento más barato, armando como las estructuras de ingresos mínimos garantizados, también vamos a permitir que haya plazos más largos y de un costo financiero mucho menor. Si además podemos trabajar sobre lo que tiene que ver con la estructura del financiamiento para también hacer el costo de oportunidad más bajo. Es decir, nosotros estamos dispuestos a combinar medidas reales y financieras de modo tal que el costo sea cada vez más bajo. De modo tal que se puedan hacer inversiones más largas y más grandes. No solo eso, con lo cual en estas 3 pequeñas partidas que pasé, acabamos de tocar 13 puntos del PBI. Entonces, cobardes que no pudieron hacer un ajuste de un punto vienen a hablar de destornillador. Que cuando tienen que mirar los números a dónde tienen que recortar, en lugar de ponerse en el lugar de profesionales serios, se ponen en los zapatos de los políticos. No, esto no se puede tocar. Sí, se puede tocar. Tenemos que ir a un estado como el que teníamos previo al kirchnerismo, obviamente. Ahora, cuando usted tiene que hacer esto, usted no puede pensar y dárselo a alguien que ama al Estado. Porque ¿qué va a decir? No se puede tocar. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Alguien que odia al Estado. Creo que eso no tiene dudas. Entonces, de hecho, para mí el Estado es una organización criminal, violenta, que tiene el monopolio de la fuerza. Y que lo usa todo el tiempo, porque por algo tenemos la presión fiscal que tenemos. Además,
Nosotros queremos avanzar en un programa de privatizaciones y eso nos permitiría ahorrar un punto más del PBI. Y hay una parte que es más difícil, nos gustaría avanzar sobre eso, pero no sabemos cuáles son los límites políticos para llegar a eso, y en términos de derechos adquiridos nosotros queremos terminar con los regímenes de privilegio, que además son otro punto más del PBI. Es decir, estamos hablando de un ajuste de 15 puntos del PBI. Si es un destornillador bastante grande. Para encima gente que no quiere tocar más que un punto del PBI. La UOCRA, al cual nosotros le queremos dar una mayor profundidad financiera. Para aquellos que creen que esto no va a ser aceptado por los sindicalistas, desde ya les digo que se equivocan, porque los sindicalistas tienen claro que hace más de 11 años que el empleo formal en el sector privado en Argentina está clavado en 6 millones y no evoluciona. Y que lo que está afuera, que son 8 millones, es más lo que está afuera que lo que está dentro. Y entienden que bajo el nuevo esquema les permite incorporar a 8 millones de trabajadores y el negocio en lugar de ser de 6 millones pasa a ser de 14. Y además las compañías de seguros entienden que ahí tienen 8 millones también de pólizas. Por lo tanto, lejos de lo que cree la gente o lo que quieren hacerle creer desde el aparato de propaganda amarillo, sí se puede hacer. Pero el problema es que tienen un dataflorismo impresionante. No, Milei no habla con nadie. Ah, no, Milei ahora transó, habló con Gerardo Martínez y con Luis Barrio Nuevo. Sí, obvio. Digo, porque el modelo de la UOCRA es un modelo exitoso. Entonces, si tiene un modelo exitoso, ¿qué hago? ¿Le pregunto a un perdedor o le pregunto al que le va bien? Entonces, justamente la idea es ese modelo, replicarlo para el resto de la economía, pero con mayor profundidad financiera. De esa manera nosotros podríamos ser competitivos fiscalmente, seríamos competitivos laboralmente, porque además bajaríamos todo lo que tiene que ver con la litigiosidad laboral. Y eso lo que haría es que, siendo competitivos fiscalmente y siendo competitivos laboralmente, podríamos avanzar hacia una apertura unilateral. Es decir, donde además también voy a aclarar sobre las mentiras que señalan mis deshonestos competidores, que dicho sea de paso, lo voy a decir, digamos, es desagradable, pero hay que decirlo, están muy preocupados por las formas que yo tenía hace 5 años, pero se les pasa por al lado, digamos, que dentro de sus filas tienen gente asesina que mató gente, torsionó gente, digamos, ¿no? Tiraban bombas. Ah, esa parte es... Bueno, pasó hace muchos años. No, bueno, si vamos a revolver el pasado, yo gritaba, pero no maté a nadie. Yo no secuestré a nadie, yo no le robé a nadie, yo no tiraba bombas. Digo, para que quede claro la doble vara con la que vivimos en Argentina. Entonces, dicho esto, una vez que tenemos completada esa reforma, lo que es muy importante tener en cuenta es la secuencia. No es trivial la secuencia. En la década del 70 se abrió la economía, no se modificó la cuestión fiscal, eso derivó en que todo el ajuste tenía que recaer sobre el mercado laboral. Del otro lado de la cordillera los dejaron caer sobre el mercado laboral y sentaron las bases de lo que fue después, básicamente todo el estallido que tenían, porque percibían como el modelo injusto a pesar de los resultados. Acá se intentó hacer otra cosa en el medio y terminó generando un industricidio, no solo que generó un industricidio, sino que además a la postre también terminó generando un daño enorme en términos de fuentes de trabajo. Por lo tanto, no es trivial la secuencia. Lo mismo que cuando van a hacer el ajuste fiscal, primero tienen que bajar el gasto, después tienen que bajar los impuestos. Lo que sí ustedes tienen claro es que yo tengo la voluntad de hacerlo.
Y en paralelo lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. Obviamente que el debate está absolutamente contaminado. Lo primero que uno se encuentra es con una falacia ad populum. Bueno, pero si de 200 países 190 y algo tienen, entonces no hay lugar a discusión. ¿Cómo que no hay lugar a discusión? Porque con ese argumento, en el año 1813, entonces hubiéramos continuado con la esclavitud, porque total había esclavitud en todos lados. Pregunta, digamos, para ver, digamos, cuánto avalan ese tipo de argumentos Berreta. ¿Alguien está dentro de esta sala está a favor de la esclavitud? Porque si replican y aceptan ese argumento Berreta, falaz, entonces tendrían que, en aquel momento, digamos, o sea, hacen el viaje del tiempo, vayan y cuestionen a todos los que eliminaron la esclavitud, porque en ese momento en el mundo había esclavitud en todos lados. Por lo tanto, una de las cosas que hay que tener claro es las falacias en el debate. Otro elemento importante es, si antes dicen, no se puede ser un país grande sin Banco Central. Pregunta a todos los que están aquí. Yo ya mencioné que Argentina entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Pregunta, ¿saben de qué año es el Banco Central? 1935. Creado además por una estafa, en la cual, digamos, el abuelo del señor Pinedo, digamos, está involucrado. Bueno, les propongo que lean el libro de Silverberg sobre lo que fue la creación del Banco Central y la estafa que implicó para los argentinos. Una vez creado el Banco Central listo en 1935, en sus primeros 10 años, básicamente la inflación fue del 6%, o sea, unos registros muy altos para lo que era la lógica de la época. Después, en 1946, el gobierno de Farrell se estatizó, y a partir de ahí hasta 1991 la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, lo cual derivó en el repudio de la moneda. Y quien mejor entendió esa lógica fue Cavallo con el programa de convertibilidad. Y en ese contexto se creó una regla monetaria dura, una regla monetaria donde la oferta de dinero siempre estaba endógenamente acomodada a la demanda de dinero, por lo tanto corrigió el desequilibrio de las dos hiperinflaciones. Argentina, a partir de 1993, pasa a ser el país con menos inflación del mundo. En ese sentido, frente a una catarata de shocks externos y falta de respuesta del sistema político y quedándose sin financiamiento, porque nunca ceden en el despilfarro fiscal, Argentina entró en una crisis. ¿Y qué nos prometieron? Que íbamos a salir, pero dijeron, esta vez será diferente. No es diferente. Los primeros 4 años del régimen K, la inflación promedio estuvo cerca del 10%, en el segundo periodo del régimen K saltó a 20%, en el tercero a 30%, con Macri 40%, y ahora la inflación de los últimos 12 meses es del 124%, si tomamos el dato de Junta estamos en 300%, si tomamos el dato core estamos en 370%, y si tomamos el dato en alimento estamos en el 470%. No fue diferente. Siempre la misma estafa. Y el motivo por el cual uno propone la eliminación del Banco Central, el primer motivo es de índole moral. La pregunta es, pregunto a toda la sala, porque esta es la pregunta que los econochantas no quieren hacer y no quieren tomar en el debate. ¿Alguno de los que están en la sala considera que robar está bien? Veo que nadie está a favor del robo. Bueno, el Banco Central es un robo, es una estafa. Si yo me pongo acá con una fotocopiadora a fotocopiar papeles y les quiero comprar cosas de ustedes, ¿las van a aceptar? No. ¿Por qué? Porque es una estafa. ¿Y cómo hace eso el Banco Central?
Lo hace porque tiene curso forzoso. ¿Y por qué tiene el curso forzoso? ¿De dónde saca la potestad de tener el curso forzoso? Por el monopolio de la violencia que tiene el Estado. O sea, una organización criminal. Es decir, piensen que el Estado es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar, o sea, saquen la cuenta cuántas veces los robaron a lo largo de un año. Una, dos, tienen mucha mala suerte, tres. Ustedes cada vez que hacen una compra o hacen alguna transacción, el Estado lo está robando todo el tiempo. O sea, es el ladrón estacionario. Es decir, del otro por lo menos aleatoriamente, digamos, le puede tocar o no, y además tienen la posibilidad de defenderse. De este no, porque además tiene el monopolio de la violencia. Es decir, si ustedes no acceden al robo, además nos mete preso. Es decir, les pido que despierten. El problema es el Estado, el Estado no es la solución, es el problema. Entonces, primer punto, robar está mal, por lo tanto, digo, el Banco Central es un mecanismo por el cual, desde 1445, primer Congreso de Génova, que se instala el curso forzoso, nos vienen robando. Por eso es muy irritante, digamos, encontrar liberales, traidores, sobre todo traidores a las ideas, por estar respondiendo a políticos ladrones, digan, pero ay, ¿cómo le vamos a entregar con un suerte de falso nacionalismo, cómo le vamos a entregar el señoríaje a Estados Unidos? Hay que ser un inmoral para decir eso. Es decir, defender que me robe el político argentino. Si forzosamente me van a robar, y uno me va a robar uno y otro me va a robar 20, ¿cuál prefiere? Que me robe el que me roba uno, ¿no? Aparte, no, acá digo, este señor, a cara de perro, antes con bigotes y ahora sin bigotes, defendía, digamos, que el señoreaje se lo que es los políticos argentinos, cuando en realidad lo importante es que no nos roben. Y aparte tan deshonesto intelectualmente, que si estoy hablando de competencia de moneda, por lo menos elijo quién me va a robar. Pero bueno, así de contaminado está el debate. El segundo elemento es un elemento técnico, y es que la realidad es que nadie, digamos, o sea, demanda dinero para llevárselo al traje de madera. Del otro lado no compra nada el dinero. Por lo tanto, nadie se lleva, digamos, el dinero al traje de madera. Si nadie se lleva el dinero al traje de madera, quiere decir que básicamente ustedes lo que tienen que financiar es un sendero de consumo, y básicamente lo que hace el dinero es resolver problemas que habría en una economía de trueque que tiene que ver con la doble coincidencia y visibilidad. Dicho esto, entonces el dinero solamente cumple una función para poder lograr ese sendero de consumo a lo largo del tiempo. Y eso, digamos, se deriva de las preferencias, de la tecnología y las dotaciones. Por lo tanto, si esto es de esta manera, la demanda de dinero es una cosa absolutamente granítica, la demanda real de dinero es absolutamente granítica y que tiene que ver con parámetros profundos, como lo llamaba Robert Lucas Jr., que en paz descanse. ¿Y qué es lo interesante de eso? Si yo tomo Adam Smith, Hayek e Israel Kirzner, yo sabría que es imposible que un policy maker conozca las preferencias de todos los individuos pasados, presentes y futuros, sobre todos los bienes pasados, presentes y futuros, sobre las tasas de preferencia intertemporal, sobre la productividad marginal del capital de todos los bienes pasados, presentes y futuros, además el progreso tecnológico, sus tasas de amortización. Es decir, para saber eso y además aplicar alguna política habría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso Hayek hablaba de la fatal arrogancia. ¿Por qué? Porque creer que uno puede hacer eso tendría que ser Dios. Y mi experiencia,
Yo tenía una muy mala opinión de los políticos antes de ingresar a la política. Bueno, ahora tengo una infinitamente peor. Son mucho más torpes, más brutos y mucho más ladrones de lo que me imaginaba. Con lo cual, en mi caso no explica el teorema de Baglini. Más cerca estoy, más quiero motosierra. Entonces, al margen de estas cuestiones, no puede existir ninguna idea de política monetaria óptima. Los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido a nivel de precios, se va a tener que igualar forzosamente a la demanda real de dinero, y como lo único que puede determinar el Banco Central es la cantidad nominal de dinero, la consecuencia es que se deriva, o por default, si ustedes quieren, el nivel de precios. Es decir, que lo único que puede afectar el Banco Central es el nivel de precios. Y la verdad es que si expande causa daño, si contrae causa daño, y si no hace nada también causa daño. Porque la primera vez, ¿vieron cuando dice, no, bueno, pero no vamos a emitir más? Entonces, ¿para qué lo querés tener abierto? ¿Para sostener todos los ñoquis que están en Reconquista 266, entonces? ¿O no? No solo eso, sino que además son muy graciosos, porque la pregunta es, hoy la emisión monetaria más importante viene del lado de las LELIQs, que es emisión monetaria futura. Pero nada dicen de las LELIQs, hablan del déficit fiscal, y le aviso que menos de un tercio del déficit está explicado por lo que pasa en el Estado. 2/3 están explicados por lo que pasa dentro del balance del Banco Central. Ah, pero de eso no dicen nada. No, claro, porque si dijeran algo me van a tener que dar la razón, y eso no pueden hacerlo. Hacer política. Es decir, no les importa arreglar el problema de la gente, les importa cosechar votos, aun cuando sea perjudicando a la gente, porque lo que importa es la casta. No solo eso, sino que además, por eso, como no existe tal cosa como política monetaria óptima, como no existe acción del Banco Central que no cause daño, porque aun cuando yo lo tuviera abierto y no hiciera nada, también causa daño, porque podrían cambiar las preferencias de los agentes respecto a cuánto dinero tiene que haber, o tengo un riesgo latente de que en algún momento se pongan a querer jugar a ser Dios. Por lo tanto, digo, nada bueno de eso puede salir. Después, nuestra propuesta es de eliminar el Banco Central instrumentalmente, o sea, usted en algún momento tiene que liquidar el Banco Central, se liquida en una determinada moneda. Digo, lo más fácil es hacerlo en dólares, todos entendemos la cuenta y no es un problema. Ahí también hay varias cuestiones. Digamos, básicamente, cerrar el Banco Central es liquidar un pasivo de una institución que está en distrés. Por lo tanto, Dios requiere determinados conocimientos que parece que muchos economistas hablan del tema y no los tienen. Dicho esto, básicamente es un problema que consta de rescatar 40.000 millones de dólares, 30.000 de LELIQs y 10.000 de base. Entonces, ¿qué tengo del lado del activo para respaldar esos? Bueno, del lado del activo es incorrecto usar el término de reservas internacionales netas, porque yo estoy queriendo eliminar el Banco Central. Entonces, las reservas internacionales netas sirven para hacer el chequeo de un programa en términos de política fiscal y monetaria, como es el caso, digamos, de lo que se les digo que hace el fondo. Pero este ejercicio es distinto, es eliminar el Banco Central. Entonces, la idea es qué activos puede usar para hacer de dólares y rescatar la base. Y ahí ustedes tienen la posición de oro, tienen lo que es la posición de CEDESA, tienen la posición de DEX y la posición con el BIS. Por lo tanto, eso les da cerca de 10.000 millones de dólares y con eso se podría rescatar la base monetaria. La otra parte tiene que ver con rescatar las LELIQs. Básicamente el balance del Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente de 120.000 millones de dólares. Obviamente que son títulos ilíquidos, no están al mercado, pero es el acreedor más importante que tiene el Estado Nacional, que es el propio Banco Central. Fruto de pasaron los políticos y se robaron las reservas y pusieron papeles ahí. Bueno, como las deudas se pagan, bueno,
Digamos, pagar esa deuda es honrar a los acreedores del Banco Central, ya sea a los bancos y al sector privado. Es decir, de vuelta, el que tiene que pagar y perder es el Estado. O sea, y se va a pagar esa cuenta generando ahorros y baja de gasto público que peguen donde roban la política. Y además achicando el Estado. En ese contexto, es falso que la deuda suba, porque están rescatando deuda contra deuda en el peor de los casos. Pero dicho esto, hoy la deuda de Argentina está poco más del 30%, quiere decir que habría una posibilidad de hacer ingeniería financiera para que tengamos 40.000 millones de dólares, por lo tanto podríamos rescatarlo. Supongamos que nos vamos a una situación peor, a 25, pues básicamente tendríamos unos 30.000 millones de dólares y por lo tanto la operación sería factible hacerla. La pregunta es si habría interés de hacer esta operación. Obviamente, un tipo que jamás en su vida hizo una operación de trading, no sabe, tipos que no saben ni siquiera entender la cuestión de valor entre diferencial stock y flujos, no sabe que la cuestión del flujo es lo que le da valor, con esos niveles de precariedad intelectual y cognitiva, es difícil que puedan entender cierta característica. Entonces, lo interesante es la oportunidad de negocios que hay. Porque si ustedes eliminan el Banco Central, la consecuencia de ello es que el riesgo moneda desaparece. Además, ustedes tendrían un programa de estabilización exitoso porque sería creíble. Porque básicamente, a pesar de que no tienen reputación, como la regla es irreversible, se vuelve creíble a la fuerza. Por lo tanto, eso generaría una expansión de la actividad, del empleo y una mejora de los salarios reales, con una sustancial baja de la tasa de inflación. Por lo tanto, en ese contexto, ustedes lo que tienen es que además el riesgo de contraparte cae fuertemente, el riesgo de crédito cae porque los ingresos fiscales van a ser más altos, y que ni se te ocurra que se te escape un mango. Por lo tanto, al eliminarse el riesgo moneda, bajar el riesgo de contraparte, el riesgo de tasa también baja sustancialmente. Por lo tanto, eso lo que genera es una fuerte baja del riesgo país que se manifiesta en una profunda suba en los títulos públicos. Entonces piensen con que los bonos de pasar de 25 a 50 ya estarían haciendo una ganancia de capital del 100%. Ni les digo si además, como van todas las reformas fiscales y vamos a equilibrio fiscal, sí, con reglas duras, esto quiere decir que además, los bonos tendrían que viajar a paridad. Por lo tanto, podrían estar multiplicando por 4 el valor, es decir, un retorno del 300%. Es decir, hay un negocio enorme para hacer. Obviamente, frente a esa tasa, ¿cómo creen que es el riesgo? Claro que es alto. Pero es un caso muy particular donde ustedes pueden influenciar de manera directa en el resultado. Eso sí que es nuevo. Por lo tanto, esto ha empezado a ser visto por distintos fondos de inversión, fondos de alto riesgo, y que obviamente se dan cuenta que hay una potencial ganancia. Nosotros, evidentemente, hoy tenemos 5 alternativas en carpeta. Obviamente que mi preferida es el caso de la de Emilio Campo, porque lo que hace es poner un cap a esa ganancia y por el diferencial nos permite además bajar deuda. Supongan que si el cap fuera con un 100% de retorno, de pasar de 25 a 50, quiere decir que el resto de la mitad de la deuda ustedes la podrían cancelar. Con lo cual, la deuda argentina, en lugar de ser 400.000 millones de dólares, caería a 340.000 millones de dólares. No parece tan difícil, pero bueno. Dicho esto, entonces, si está tan claro, ¿por qué no se hace? Porque es tan claro, tan obvio, ¿por qué no se hace? Bueno, porque en realidad en los últimos 20 años los delincuentes de los políticos, con el señoreaje, es decir, con la financiación del déficit fiscal, con emisión monetaria, nos robaron a los argentinos de bien 280.000 millones de dólares. Es más, este gobierno de delincuentes lleva más de 90.000 millones de dólares.
Y si ustedes toman el último año, son 25.000 millones de dólares. Es decir, acá ¿saben cuál es la pelea? Hay 25.000 millones de dólares por año en la mesa. Y está quien quiere que esa quede en manos de los políticos y está quienes queremos que eso vuelva al sector privado. Básicamente, cuando discutimos de dolarización, ustedes tienen un conjunto de delincuentes que defienden que esa plata se la queden los chorros de los políticos. Yo lo que vengo a proponer es que esos 25.000 millones de dólares vuelva a los honestos, vuelva a los creadores de riqueza, vuelva al sector privado, porque para mí robar está mal. Por lo tanto, si nosotros podemos poner en marcha este conjunto de reformas, no tengan dudas que Argentina va a tener un futuro próspero, Argentina volverá a ser potencia, y la buena noticia es que no hay que esperar 35 años, porque en realidad 2/3 de la mejora ocurre en 1/3 del tiempo. Por lo tanto, mucho más rápido de lo que uno se imagina, los resultados positivos empiezan a aparecer. Por lo tanto, las reflexiones es: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. No pueden pretender resultados distintos si siempre vamos a hacer lo mismo. No es un problema del chef, es un problema de la receta. Pero Argentina tiene futuro si ese futuro es liberal. Ya 1/3 de los argentinos despertaron y hay un mapa de color violeta que dice que 16 de 24 distritos decidieron abrazar las ideas de la libertad. Si en octubre logramos mejorar la fiscalización y logramos seducir que parte de los que no fueron a votar vayan a votar, que ya están desencantados con el statu quo, estamos a las puertas de una revolución liberal. La revolución que va a poner de pie a la Argentina y que va a volver a hacer que este país sea potencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, digamos, ahora me voy al Congreso, voy a votar la baja de impuestos a las ganancias y lo dejo en manos del doctor Rodríguez Chirilo, que es alguien brillante de nuestro equipo, que van a quedar encantados. O sea, ya pasaron el mal trago. O sea, ahora viene lo bueno. Alejandro, gracias a todos y gracias por la invitación. Como siempre en estas charlas, nosotros después tenemos un ratito para preguntas, explicaciones, etc. Dada la urgencia, Que quiero ir a bajar impuestos. sí, vamos a tener esta charla en otro momento. Obviamente. Bueno, aunque sea presidente. Vuelvo presidente, no se hagan problema. Palermo ahí. Gracias. Es una nueva arcilla. Buenísimo. Esperemos que se vuelva. Gracias, Alejandro. Gracias. Lo dejo en sus manos. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.